Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Vamos a ocuparnos de un tema central en la salud individual, social y también para el sistema sanitario, como es el corazón. La semana pasada fue el Día Mundial del Corazón. Esta es una jornada muy importante para reflexionar acerca de lo que significa la salud cardiovascular de las personas en todo el mundo, que lamentablemente encabeza las estadísticas de patologías y de muertes. Cada sociedad tiene sus condiciones particulares. Más allá de la cuestión individual, el impacto social, como decía, que genera esto, y también sobre un sistema sanitario que además viene, lo sabemos, resentido, atravesando desde hace más de un año y medio una pandemia que nos ha dejado a todos fuera de lo previsto, ¿no? Definitivamente vamos a hablar de este tema. Alguien de la Fundación Favaloro, especialista en esta cuestión referente en la materia, va a estar conversando con nosotros en unos minutitos. Pero antes, como siempre lo hacemos habitualmente, tenemos el lado B con el doctor Gabriel Barbagalo. Gaby, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Milva? Bien, muy bien, muy bien. Un gusto acá de Bien, acompañarte, como siempre. igualmente, Gaby. Fue, dijimos, por un lado, la semana pasada, el Día Mundial del Corazón y también fue en estos últimos días el Día del Odontólogo, y creo que tu columna del lado B tiene que ver con la salud bucal. Así es, vos sabés que el 3 de diciembre se celebra el Día de los Odontólogos acá en Latinoamérica. Eso es para conmemorar la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana, que se hizo el 3 de octubre de 1917 en Santiago de Chile. Y me pareció una buena Ujú. ocasión de charlar del tema. Es un tema que a veces lo tomamos medio lateral y a veces un poco a la ligera, y realmente considero que es muy importante. La salud bucodental de las personas también es una cuestión que impacta en todas las políticas sanitarias. Pues hay que, haciendo un poco de historia, se considera como el primer odontólogo allá en la antigua Egipto, en el año 3000 antes de Cristo. Hay unos escritos que pues, fueron recuperados de un tal Esirre o Esirra, que era Ujú. el odontólogo de los faraones. Imagínate de qué año estamos hablando. Ya los griegos y los romanos, incluso Aristóteles, hablaba de la importancia de la salud bucal. Ya se creaban los primeros palillos para tratar de hacer una higiene de la dentadura, y algunas sustancias, incluso, voy a decirlo rápido, una sustancia que se utiliza mucho, la orina humana, para la limpieza de los dientes. Sigo porque es un poco, no es muy agradable, ¿no? Luego en la Edad Media, fíjate que el Sí. sacar las muelas y los dientes en mal estado era función de los barberos, de los peluqueros, y ya recién en la Edad Moderna se considera el primer odontólogo moderno a un tal Pierre Fauchard, que era el dentista de Luis XIV, de la corte de Luis XIV. Se considera que el primer cepillo dental utilizando cerdas de porcino fue por allá por el 1500, y la primera pasta dental creada de manera comercial en 1850. Pero el proceso de dentición es tan importante, o sea, que los seres humanos nacemos sin dientes, y Ujú. recién a partir de los 6 meses hasta los 12 meses completamos nuestra primera dentición, que son 20 piezas, y luego de los 6 años empiezan de 6 a los 12 años empiezan a cambiarse por la dentadura definitiva. Cumple varias funciones no menos importantes, no solamente en la masticación, sino en la fonación. Muchas de las palabras que decimos requiere de la presencia de una buena dentadura, en el proceso de deglución, en el de respiración y todo lo que tiene que ver con la parte sensorial de la boca. Las enfermedades más comunes, según las organizaciones que se encargan de este tema, son principalmente la caries. O sea que la caries se considera que más del 90% de los seres humanos han tenido alguna vez una caries. Luego la Ujú. enfermedad periodontal, que es la inflamación que está alrededor de las piezas dentales, en las encías, y que eso hace que se aflojen las piezas dentales y puedan caerse. La halitosis, que es mal aliento, generalmente por restos o por mal estado de la dentadura. La malooclusión, que altera este proceso de deglución. Y el bruxismo, que es el castañeteo Mm. y el rechine de dientes, que eso es muy común en nuestras épocas de angustia y ansiedad. Por eso te decíamos, y para ir terminando, que el proceso de prevención debe aplicarse en todas las políticas, como es el título de nuestro programa. Desde el punto de vista sanitario está claro cuál es la función de los odontólogos, previniendo y tratando los problemas de la dentadura, pero también las políticas ambientales. Vos sabés que las contaminaciones de las aguas con minerales pesados,
con el arsénico, que es un problema endémico en nuestro país, trae trastornos serios en la dentadura. El flúor, tanto en su escasez como en su exceso, puede traer trastornos dentarios. La política educativa, que es donde más importante, donde más impacto puede hacer en la salud de la boca cuando se empieza desde los chicos. La social, la psicosocial. O sea que una persona con mal estado bucal y con halitosis, o sea, con mal aliento, son personas que empiezan a sonreír cada vez menos y empiezan a alejarse de las sociedades en donde participan habitualmente. Y como te decía también, lo económico, se considera que el 10% de los presupuestos de salud se van en salud bucodental. Por eso saludamos desde acá a todos nuestros odontólogos, al mío, que es mi amigo de toda la vida, mi compañero de banco de primaria y secundaria, que es Daniel Carro, el jefe de odontología del CEMIC. Y te dejo una adivinanza que me pareció interesante. ¿Vos sabés cuál es el animal que tiene más dientes, Milva? Ay, ¿qué pregunta, Gaby? ¿El delfín o el tiburón? ¿Un tiburón, no? ¿Que tiene doble dentadura? No, ninguno de ellos. No, es el ratón Pérez, para que se lo cuentes a Martín. No, muy bueno. El de todos nosotros tiene, es cierto. Gracias, Gaby. Muy lindo, muy lindo. Me quedo a escuchar al doctor Mendiz. Chao. Gracias, placer enorme. Antes de escuchar al doctor y hablar con el doctor Mendiz respecto del corazón y de la Semana Mundial, quiero contarte un desarrollo de científicos argentinos vinculado con la regulación del sueño y los ritmos circadianos. Se llama Mi Reloj Interno, es una app y María Juliana Leone, que es investigadora de CONICET y directora de este proyecto, nos explica y nos cuenta en qué consiste. Mi nombre es María Juliana Leone, yo soy investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad Torcuato Vitela y formo parte del equipo de investigación de Mi Reloj Interno. Mi Reloj Interno es una aplicación para telefonía celular que te va a permitir coordinar tus hábitos con tu reloj interno. El reloj interno es básicamente un mecanismo que controla los ritmos biológicos, variaciones que ocurren en tu funcionamiento, en tu rendimiento a lo largo de las 24 horas del día. Con la aplicación, en primer lugar, vas a poder responder una serie de preguntas relacionadas con tu descanso, con tus hábitos, y en función de eso, la aplicación te va a devolver dos cosas. Uno, un resumen de tu estado actual, cómo son tus hábitos, cómo es tu descanso en el momento que completes la aplicación. Y dos, te va a brindar una serie de recomendaciones personalizadas, basadas en tu género, tu edad y tus hábitos, por supuesto, que te van a permitir mejorar esos hábitos para obtener ritmos internos más saludables y poder mantenerlos en el tiempo, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos es utilizar la aplicación una vez y luego de 15 días de aplicar estas recomendaciones para cambiar tus hábitos, volver a utilizar la aplicación y evaluar tu nuevo estado actual y ver si mejoró realmente tu descanso con ese cambio de hábitos. La aplicación además te permite medir la luz en los distintos ambientes en los que habitas. Esto es muy importante porque la luz es el estímulo principal que pone en hora y con esto mantiene saludable al reloj interno. Y es importante estar en lugares mejor iluminados durante la mañana y con poca iluminación durante la noche. Para bajar la aplicación podés ingresar al store de Android y buscar Mi Reloj Interno todo junto, sin espacios, y ahí vas a poder bajar la aplicación en forma completamente gratuita. Creemos que esta aplicación es muy interesante porque está basada en datos locales, no solo basada en evidencia que recolectamos el año pasado en el contexto de la pandemia, sino que son datos evidencia local, ¿sí? Y esto es muy importante porque este reloj interno, estos mecanismos que están detrás asociados a los hábitos, cambian o se modulan en respuesta a las distintas costumbres de distintos lugares del mundo, y por eso es importante que esté basado en datos locales. Y además acerca la ciencia a la sociedad de una manera muy directa, ¿no? En respuesta a datos locales generamos este motor de esta aplicación que luego devuelve a la sociedad estas recomendaciones utilizando una aplicación para poder mejorar y mantener saludables los ritmos internos. Que la disfruten. Me encantó, la voy a descargar. Felicitaciones a todos los investigadores de CONICET, que siempre valoramos y destacamos tanto su tarea. Realmente es súper interesante el desarrollo que llevan adelante con esta aplicación. Bueno, ahora sí, lo saludo, que lo tenemos en espera hace un ratito ya, el doctor
Oscar Méndez es director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, es jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista de la Fundación Favaloro, uno de los hombres que más sabe del corazón a nivel nacional y reconocido internacionalmente. Gracias, doctor, por conversar con nosotros. ¿Cómo le va? No, gracias a vos, Milva, gracias al doctor Gabriel, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Es muy importante conversar con ustedes, doctor. La fundación de por sí es referente en materia cardiológica y cada uno de los miembros que la integran y ustedes de su lugar como director. Doctor, antes de hablar de la campaña Alerta del Corazón no puede esperar, debo confesarle que me preocupa especialmente el tema de las mujeres y el corazón. Voy a tomarme este minuto para preguntarle especialmente de eso porque es una patología que nos está afectando cada vez más a las mujeres a partir de ciertos cambios de hábito y no le damos tanta importancia. Por ahí se le subestima el factor cardiológico en la mujer y me parece que es re importante, ¿no?, focalizar en esto. Sí, Milva, es extremadamente importante, pero si me das un instante, yo quería Sí. resaltar la columna del doctor Gabriel, Sí, porque cómo la no. salud odontológica tiene un impacto enorme en la salud cardiovascular. Nosotros ¿Ah, sabemos que la sí? enfermedad periodontal que él marcó es un factor predisponente para tener enfermedad coronaria, que cuando los pacientes tienen infecciones dentarias pueden tener riesgo de tener infecciones de las válvulas cardíacas, endocarditis, y que el nombre del stent coronario surgió de un odontólogo allá por el año 1800 y pico. Eso es un dato histórico que no sabemos bien cómo viene. Ahora vuelvo a la pregunta, y Sorprendente, perdón qué por la buen digresión. aporte. Qué buen aporte, doctor. Qué buen Eh, aporte. La verdad que sí, sumamente importante para mencionar también. Bueno, después de esto que nos ha comentado que es re importante, ahora sí, entonces, entonces, lo que le decía, me preocupa mucho las al mujeres. corazón de la mujer, claro. Sí. Es, valga la redundancia, muy importante porque la mortalidad cardiovascular o la causa cardiovascular es la principal causa de muerte en las mujeres. Eso inclusive Ujú. ha ido empeorando en la medida que las mujeres tomaron un rol mucho más activo, participativo en la sociedad occidental y eso trae sus Sí. consecuencias. Hay menos tiempo para hacer controles, menos tiempo para la actividad, más estrés, peor alimentación, porque todos sabemos que cuando no estamos en casa es mucho más difícil tener una alimentación saludable. Es decir, que algunas de las cosas que afectaban o que de alguna manera predisponían a tener mayor enfermedad cardiovascular en los hombres se fue transmitiendo a las mujeres. Y los ginecólogos hicieron un muy buen trabajo histórico y por eso las mujeres tienen tan presente los controles ginecológicos y todo lo bueno que se hizo ahí. Pero habían Es descuidado cierto. el corazón y el corazón es la principal causa de muerte, que encima tiene una trampa, porque durante la primera etapa, la etapa fértil de la mujer, que el ciclo hormonal las mantiene protegidas, cuando eso se termina, la mortalidad cardiovascular aumenta de manera exponencial. Y Mm. última cosa que yo diría es el tabaquismo. Yo tengo la sensación, no son datos, de que sobre todo en nuestra sociedad las mujeres están fumando igual o más que los varones. Algunas lo hacen para calmar un poco la ansiedad de tener ganas de comer y mantenerse delgadas y eso es algo con lo que después se paga un precio muy importante. Así que para resumir, diría, riesgo muy importante, las mujeres se mueren del corazón, tienen que hacer mucha prevención y las mismas cosas que tratamos de inculcarle a los hombres. Bien. Dicho esto, porque me parecía muy importante, doctor, sí hablemos de Alerta al Corazón no puede esperar, que es la campaña, para que nos cuente ahora sí en líneas generales de qué se trata, bueno, en estos tiempos tan particulares que estamos viviendo todavía en pandemia, ¿no? Junto con el laboratorio Pfizer, la Fundación Favaloro trataron de alguna manera potenciar digamos, esto que hacemos todos los años, que es durante el Día del Corazón, la Semana del Corazón, para llamar la atención acerca de la patología cardiovascular, como hablamos, que es la causa de muerte y que aún durante la pandemia siguió siéndolo. Es decir, la pandemia no pudo desplazar a la mortalidad cardiovascular como principal causa de muerte y seguramente después vamos a hablar de esas consecuencias. Ujú. Más allá digamos, de todo lo que se hizo, también se desarrolló un sitio en internet que se llama Alerta Corazón, donde la gente puede encontrar entrevistas, información que creo que es muy útil para ayudarlos a prevenir.
Bien. Doctor, hay una diferencia también en los síntomas entre los hombres y las mujeres, en la manera en que se manifiesta una situación cardíaca de riesgo, ¿no? Esto me parece que es muy importante tenerlo presente. Sí, yo te agradezco la pregunta porque cuando terminé de redondear la primera pregunta que me hiciste me di cuenta que me había olvidado de esto y no quise interrumpirte cuando iba a la segunda. Las mujeres suelen tener algunos síntomas que no son del todo característicos y eso puede llevar a interpretaciones erróneas y a Tal cual. demoras. Y de hecho eso está totalmente demostrado que las mujeres llegan más tarde, sobre todo cuando tienen un infarto de miocardio. Y mucho más si sucede en etapas tempranas de la vida porque estamos con ese concepto de que no puede ser, que están protegidas por el ciclo hormonal. Y la verdad es que nosotros también vemos algunos infartos en mujeres jóvenes. Así que entonces, lo que yo diría es, ante una potencial sospecha, aunque uno no tenga la certeza, es preferible una consulta de más que una de menos, y sobre todo para poder llegar a tiempo. Y mucho más aún en las mujeres que tienen antecedentes familiares o personales, por ejemplo, hipertensión, diabetes o hiperlipidemia familiar, cosas que son duros antecedentes. Aparte, doctor, usted me corregirá, los síntomas son bien característicos y diferenciados. En el varón siempre se habla del adormecimiento de un brazo, si no recuerdo mal es el brazo izquierdo, pero en la mujer se confunde con un dolor que hasta a veces puede parecer que es una gastritis, que es un dolor de estómago un poco alto, que es algo muscular, es más difusa, ¿no? La manifestación. Ambas cosas pueden pasar, ser más difuso, tener, digamos, una manifestación muy suave, pero también hay que recordar que un porcentaje importante de los infartos, tanto en hombres como en mujeres, son silentes. Y por esto, este tema del corazón alerta y de los controles, porque cuando uno tiene factores de riesgo, se puede infartar y no enterarse. Y ahí hay dos grupos de población que están en más riesgo. Uno son los diabéticos y los otros son los ancianos, porque ahí hay alteraciones de la sensibilidad, o sea, de la capacidad de sentir ese dolor. Entonces, los varones, es verdad que el síntoma más típico es esa opresión precordial que se puede irradiar al brazo, usualmente el izquierdo, o a la mandíbula. En las Ujú. mujeres también puede pasar, pero hay que estar atento a cualquier manifestación que a uno nos haga sospechar y sobre todo si no calma. Si no calma inmediatamente, hay que consultar. Te vuelvo a insistir en algo que es el tiempo. En el infarto, si llegamos dentro de una hora o dos, seguramente las secuelas van a ser mínimas, pero si llegamos a las horas 8 o 10 o 12 o más adelante, la secuela del infarto va a ser muy importante. Ahora, doctor, qué problema, ¿no? Cuando no nos enteramos, como dice usted, cuando hay infartos silentes, ¿qué hacemos con eso, digamos? ¿Que se descubren después en un estudio o empiezan directamente las secuelas que eso provoca? Y es el paciente que viene a una consulta y uno le dice, bueno, ¿cuándo fue el infarto que usted tuvo? Y el paciente se sorprende porque dice, no, yo nunca Claro. lo tuve. Y ahí uno encuentra una secuela que puede ser en el electrocardiograma o que puede ser en algún estudio más sofisticado, como una ecografía o una resonancia magnética, en el caso que se haya hecho por algunas cuestiones. O son los pacientes que van teniendo episodios silentes y que a lo largo del tiempo llevan al deterioro de la función de bomba del corazón que produce lo que se llama insuficiencia cardíaca. En la Argentina Ujú. tenemos entre 600 a 900.000 pacientes con insuficiencia cardíaca y esa es la consecuencia posterior de ya sea de infartos silentes o infartos que no se trataron o infartos que se repitieron y de otras enfermedades. No es la única causa de insuficiencia cardíaca la enfermedad en las coronarias. En la Argentina también existe el Chagas, que puede producir otras enfermedades inflamatorias, pero esas son las situaciones adversas que después esos pacientes, si el tratamiento no alcanza, si no responden, son los que después vemos en los medios que son los que necesitan trasplantes. Los trasplantes. Doctor, respecto de la cantidad de población, ¿es un número alto, bajo o promedio esta cantidad que usted dijo de personas afectadas con algún tipo de afección coronaria o cardiológica? Es un número alto y de vuelta tenemos un problema de registro. La Argentina no tiene estadísticas demasiado sólidas en salud y a eso hay que sumarle que muchos pacientes pueden estar asintomáticos, no estar controlándose y entonces
no es un problema del que registra, sino del que debiera ser registrado. Y entonces es una combinación, por lo cual todos los números que tenemos siempre están subestimando Sí. lo que realmente existe. Sí, tal cual. Doctor, en líneas generales, la pandemia nos ha desordenado mucho con los controles que se hacen periódicamente, ¿sí? En todos los aspectos de la salud. Entiendo que en lo cardiológico también sucedió. Aunque parezca reiterado, está bueno volver a decir cuáles son los controles que debemos hacer y qué cosas debemos hacer en líneas generales para cuidarnos. Sí, yo creo que la pandemia ha desbaratado el mundo Mm, entero y la medicina en particular, por todo lo que vos comentabas al principio, ¿no? Con el desbarajuste, el estrés que significó, no solo el estrés emocional, sino de recursos a todo el sistema de salud, todo lo que no se controló, todo lo que no se hizo, que todavía no sabemos exactamente cuáles son las consecuencias en números de muertos cardiovasculares, por ejemplo, en la Argentina durante el año pasado. En otros lugares ya sabemos que fue superior a periodos anteriores, y las secuelas que queda en los trabajadores del sector salud, digamos, no solo de los mm. médicos, donde indudablemente eso va a dejar consecuencias que no van a ser tan sencillas de superar. Para recordarle a la gente hay que tener siempre presente los controles, sobre todo si uno tiene factores de riesgo, como es la hipertensión. Hay que acordarse que 1 de cada 4 argentinos es hipertenso, que de esos hipertensos la enorme mayoría no están bien controlados, que ya antes de la pandemia del coronavirus teníamos una pandemia de obesidad que afecta al mundo y la Argentina no está exenta de eso, que no es una propiedad exclusiva de los adultos, sino que en los niños eso está pasando. Sí. La otra es la diabetes, y a eso hay que sumarle algo que también la pandemia empeoró, que es la pandemia de depresión y soledad, que son dos condiciones que aumentan la mortalidad cardiovascular. Y después hay que volver a la rutina de lo que siempre sabemos, que es el no fumar. El tabaquismo creemos que empeoró durante la pandemia, la dieta saludable y hacer actividad. Hay un censo del INDEC, que creo que es el último que se hizo de factores de riesgo. Casi el 23% de los argentinos fuma. Hay que sumarle a eso a los fumadores pasivos. Casi un 40 y pico, 50% es sedentario, y sobrepeso tiene un porcentaje cercano al 60% de la población. Es un Hay montón. que siempre recordar que prevenir es más fácil que curar, por más sofisticado que sea todo lo que hacemos nosotros, y a todo eso hay que agregarle que además es más barato, ¿no? Doctor, la última pregunta brevemente. ¿Hay alguna condición cardiológica por alguna cuestión etaria o de género? Ya hablamos de las mujeres, pero que le esté sorprendiendo especialmente en este último tiempo. En este último tiempo vimos quizás un poco más de infartos en personas jóvenes. No tenemos un dato estadístico, a veces puede ser una casualidad, es solo una observación, hay que tomarlo con mucho cuidado, pero la verdad es que por alguna razón hemos visto más infartos en pacientes jóvenes, y en Y algunos cuando casos dice en muy pacientes, jóvenes, a eso iba. ¿De qué edades? ¿Qué rango de edad, doctor, se de refiere? 30 y pico, encima de los 30, cosas que no habíamos visto o que recordábamos algún caso excepcional. No es que ha habido mucho, no es que una pandemia, pero ya verlo a uno le causa, no sé si decirte admiración o sorpresa, es algo que llama mucho la atención. Claro, claro que sí, sin dudas, doctor, sin dudas. Gracias, doctor Méndez, por esta conversación, por esta entrevista. Poder hablar con usted cada vez que lo hacemos es realmente muy interesante, porque volvemos a repasar cosas que parecen básicas y en realidad son fundamentales y todavía tenemos que seguir recordándolas, y siempre tiene mucha claridad para poder explicarnos todo. Gracias, doctor, por su tiempo, y lo dejamos seguir trabajando. Bueno, gracias a ustedes, y yo creo que sí, que es muy importante recalcar, insistir y persistir, porque esta sigue siendo la principal causa de muerte, así que vale la pena insistir. Sin dudas, Gracias a doctor, ustedes porque ayudan en la difusión. lo haremos todas las veces que haga falta y que sea necesario. Un abrazo a la distancia, doctor. Muchas gracias. Adiós. Era el doctor
Oscar Mendiz, que es director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista de la Fundación Favaloro. Cuánto para aprender, cuánto para cuidarnos. El último dato que nos arroja es sumamente de alerta, ¿no? Cada vez gente más joven. Fue muy claro el doctor, no es estadística nada más, es lo que le llamó la atención de este último tiempo. Y a las mujeres especialmente les pido, a las mujeres que andamos entre los 40 y los 50, por favor, especial atención, atenti con el corazón, no minimicemos ningún síntoma que lamentablemente pasó a ser también primera causa de muerte. A cuidarnos mucho, a hacer vida sana, no fumar, comer saludable, hacer actividad física y tratar de sufrir lo menos posible. Todo eso ayuda. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas y los controles, por supuesto. Hasta la semana que viene. Médica más amplia del país. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.